Como el periodismo es generoso, estamos hoy con Leila Guerriero, la gran exponente del periodismo narrativo en español. Un gusto charlar contigo, Leila. Empiezo de una vez por una frase que hizo un personaje de Faulkner, que citas: entre la pena y la nada escojo la pena. Hay que escoger la pena para hacer periodismo en un mundo tan penoso como en el que estamos. No, no creo. Esa sería una exageración. La frase de Follner hablaba de otra cosa y hablaba de que entre la indiferencia y sentir, digamos, prefería la pena. Y yo creo que en la vida, en algún punto, es mucho. Cualquier cosa es mejor que la indiferencia. No, no, no creo. Me parece que esta idea de un poco dramática acerca de los modos de ser periodista eh, alimentan una idea un poco trágica, digamos, del oficio, que por supuesto tiene vetas y tiene situaciones muy, muy trágicas y muy dramáticas. Eh, Digo, ya vemos lo que está pasando con muchos periodistas. Bueno, en México sabemos que están aniquilando periodistas todo el tiempo. Digo, hay periodistas perseguidos. El premio a la excelencia este año de la Fundación Gabo Zamora es una persona que está encarcelada en su país. Hay problemas en todas partes de violencia, de muerte, de hostilidad, de amenazas, etcétera, pero yo creo que eso lamentablemente no es la excepción, pero debería ser la excepción. No, no, no creo que tengamos, digo, los periodistas no deberíamos ser mártires de nada. Nadie debería ser mártir para ejercer el oficio que eligió ejercer. Clarice Lispector dice que su puntuación es su respiración, por eso Mm, no dejaba que le tocaran ni una coma. Eh, como muchos otros, yo me enamoré de tu escritura por las columnas cortas, las ujú, columnas haiku. mm, Y en ellas muchas veces remites al lector a algún poema que contiene de alguna forma el contenido de la columna. ujú. Eres una poeta enclosetada, tienes un diario lleno de poemas que no le has mostrado a nadie. No, en absoluto, no escribo poesía. No, 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 no. Es un género que no, nunca, nunca, nunca lo. Cuando era joven quizás escribía algunos poemas. Bueno, creo que todos los que escribimos en algún momento hemos escrito, bueno, no todos, qué sé yo, pero no, no, no escribo, no escribo. Leo mucha poesía. Me gusta mucho la poesía y además eh, despierta mucho el oído, la música. Digo, cuando uno escribe, lo que hace es componer una suerte de música propia. Eso es la voz, es el estilo. Y la poesía en ocasiones es eso, y yo creo que eso ayuda también a desarrollar la voz propia. Leo mucho, pero no, no escribo nada de poesía. ¿Cómo consigues la respiración de tus textos? Es que siento que es uno de los elementos más distintivos de tu escritura. Relees en voz alta, como hay una especial atención en el ritmo. Hay una especial atención al ritmo, sí, pero no, 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 no releo en voz alta. Hace años, cuando yo creo que hace unos muchos años, no sé cuántos, pero sí leía los textos en voz alta antes de entregarlos. Y yo creo que eso me educó de alguna manera el oído, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con algo muy feo, que a mí me resulta muy feo, que es la rima interna no buscada. Cuando estás escribiendo un párrafo, una frase, y tenés muchas palabras terminadas en, no sé, ia, ion, yon, yon. A veces querés hacer eso, a veces querés que eso se acumule y provoque una cierta música en el texto. También leer en voz alta te deja muy en claro cuando, por ejemplo, utilizas demasiado una expresión eh, o una preposición, por ejemplo, ¿no? Cuando lees en voz alta te das cuenta que escribiste la preposición para 5 veces en la misma frase. Pero esas son cosas que la lectura en voz alta fue quedando atrás, y yo creo que ya tengo como leo y me escucho, Sin necesidad de sin necesidad vocalizar. de vocalizarlo, exacto. Yo creo digamos, la puntuación y todo esto tiene que ver con un trabajo de autoedición muy fuerte que hago con los textos, hasta encontrar la música que quiero, la métrica que quiero, el efecto que quiero. Hubo una columna que salió en el Malpensante de Colombia hace muchos años, no la pude volver a encontrar luego porque o estaba ya con esos modelos de pago. Si no estoy mal, se llamaba No, en la que es un compendio de los nos de Leila Guerriero. Ujú.
¿A qué le has dicho que no una joven que estudió turismo y se volvió un referente del periodismo en Latinoamérica? ¿A qué le has dicho que no en todos estos años? Uf, a muchísimas cosas. Algo que es lo más interesante a lo que le has dicho que no. No podría decir algo más interesante. Creo que digamos, con el paso del tiempo te das cuenta que fueron, a veces, esos no fueron muy importantes, tan importantes como los sí que dijiste. Pero ahora que me preguntás, recuerdo un no, que fue un sí al principio y después se transformó en un no muy fuerte. Una editorial en Argentina. Yo hice un perfil que me gustó mucho hacer de una directora de cine argentina maravillosa que empezó a filmar después de los 50 años, muy grande, se llamaba María Luisa Bemberg y fue la directora de una película que se conoció mucho más allá de la Argentina y llegó a estar nominada al Oscar, que se tituló Camila. Era la historia de una joven que se enamoró de un cura, una historia real y que fue fusilada en el siglo anterior, ¿no? Y bueno, la película era estupenda y ella era un talento impresionante, María Luisa Bemberg. Yo hice ese perfil, alguien en una editorial argentina lo leyó, le interesó mucho y me ofreció hacer una especie de biografía de la familia Bemberg, que es una familia muy poderosa en la Argentina. Fueron los dueños de una cervecería muy conocida, que es la cervecería Quilmes, entre otras muchísimas cosas, una de las familias más acaudaladas. Me interesó, por supuesto, dije que sí, y a medida que fui avanzando en el reporteo me di cuenta de que no era nada fácil tener acceso a esas clases tan poderosas. Y las puertas se fueron cerrando una tras otra. Había alguna posibilidad de entrar. Y en un momento dije, yo no voy a ser capaz de sostener esto durante el tiempo necesario. Me di cuenta que nunca iba a tener el acceso suficiente, que iba a tener como una entrevista con este pariente disidente, digamos, o con aquel otro que quería hablar, pero con 100 no. Ujú. Y ahí dije que no. Y yo creo que fue un buen no. Me parece que no hubiera podido hacer un buen trabajo. Pero a lo largo de los años he dicho que no a muchas cosas. A veces he dicho que sí a cosas que parecía imposible hacer. ¿Cómo cuál? Eh, a cosas, no sé, por ejemplo, recuerdo ahora no imposible, pero muy difíciles de hacer, una nota que implicó irme a Chile, a la zona norte de Chile, a Copiapó, una ciudad muy al norte, a hacer un artículo muy largo, una crónica muy larga sobre un conflicto que había con el agua en la zona, en la que se mezclaban los viñateros, los mineros y los habitantes de la zona que, digamos, entre el agua que le sacaban los mineros y el agua que le sacaban las viñas, no tenían ni para tomar. Y fueron varios días, Copiapó es un pueblo bastante complejo, toda la industria minera se nuclea en esa zona, entonces es un lugar, yo estaba sola, obviamente, siempre trabajo sola, y tenía que subir todos los días a la cordillera con un auto que a duras penas aprendí a manejar en el aeropuerto porque tenía cambios automáticos. Yo conduzco, pero conduzco con la Manual. manual. Entonces aprendí a dominarlo allí en el coso del aeropuerto. Ujú. Y todos los días tenía que hacer 150 kilómetros cordillera arriba, lo cual no es fácil en una zona minera. Y bajar y dormir en Copiapó en un hotel que estaba repleto de mineros. No era el mejor lugar para estar, digamos. No es que los mineros sean potencialmente peligrosos, digamos, pero era una cosa un poco hostil. Y en sí el eje de la nota era muy difuso. Había demasiadas cosas que hacer, no había tantos días. Entonces eso, bueno. Y después también el primer libro que escribí, Los suicidas del fin del mundo, pero ese fue un sí que me dije a mí misma, que implicó muchos viajes a la Patagonia, a un pueblo muy aislado que se llamaba Las Las Heras. Heras. Y ahí había también una locura económica, porque es un libro bueno, autofinancié como casi todo lo que hice después y en un momento de mucha crisis de la Argentina. El año 2002, 2003 veníamos de una crisis social, política, económica terrible y era una locura hacer eso. Era una locura, no sé, gastar los ahorros en viajar hasta allá. La Patagonia es un lugar muy caro. Entonces, bueno, no, esas cosas creo que fueron sí que me resultaron desafiantes, importantes. Ahora que hablas de los suicidas del fin del mundo, ¿cómo lograste que el viento de Mm. ese libro le llegue al lector y de alguna forma
lo enloquezca también. Ese libro tenía que parar porque a veces es tan, sí, tan desangelada la descripción que... Y eso es algo milagroso que se logre ese impacto en el lector, cómo hiciste particularmente esa ambientación de la Patagonia tan penetrante. Yo creo que, bueno, eso se logra con el uso del lenguaje. Eso es escribir. No sé si me salió bien o no, yo lo intenté y la idea era realmente... Lo que pasa es que eso parte de una experiencia en el campo, parte de una experiencia en el lugar. El viento realmente era una potencia y era una potencia que obligaba a la gente a estar adentro de las casas, mucho más que el frío. Era algo que estaba todo el tiempo en el relato de la gente. El viento, cuídate del viento. No, todo el mundo me advertía del viento, incluso antes de que yo llegara a las eras. Y yo pensé que estaban exagerando. Y cuando llegué me di cuenta de que el viento era peligroso, que no podías caminar realmente por las calles en los días de mucho viento sin correr algún tipo de riesgo real. O sea, de hecho volaban cosas eh, entonces, bueno, cuando tenés claro que hay una potencia tal, que es una potencia oscura también, porque la gente hablaba todo el tiempo que el viento enloquece, el viento te enloquece, el viento te vuelve loco, acá el viento es lo que te vuelve loco, acá el viento es lo que te encierra, etcétera. Eh, Poniendo claramente en un hecho de la naturaleza algo que estaba también muy metido en la naturaleza humana de esta gente, ¿no? Eh, que tenía que ver con una sociedad completamente resquebrajada, completamente introspectiva, metida dentro de sí, sin escucha entre ellos, etcétera. Cuando tenés tan claro eso, no es difícil después volcarlo en encontrar la manera, mecanismos. En principio sabés que vas a tener que lograr, es como en la canción cuando tenés un estribillo. Si vos querés que sea un estribillo, eso se tiene que repetir. No tenés que decirlo una vez y que luego se olvide para siempre. Entonces, esa premisa la tenés. Si yo quiero esto, esto tiene que atravesar todo el libro. Tenés que encontrar la manera, además, de que esa reiteración no suene eh, igual a sí misma, no suene repetitiva, no suene como, uy, esta tipa ya me habló del viento y se está olvidando que me habló del viento y acá aparece otra vez. Y también tiene que haber zonas en las que eso crezca y después se diluya y vuelva a crecer y aparezca. O sea, es técnica. Para saltar otro libro también de un ejercicio periodístico fascinante que fue Homo Helber, que entre muchas otras cosas, para mí el desafío, imagino, fue en cómo desenmascarar a este personaje tan ambiguo y líquido, de alguna forma. Sí. Eh, ¿Qué tan, ahorita en perspectiva, qué tanto mintió Bruno Helber? No, no creo que haya mentido, pero yo creo que no lo pude conocer y creo que en el libro se dice claramente que hay una frase incluso que dice algo así como, y esto es el reconocimiento de un fracaso. Yo creo que uno siempre fantasea con la posibilidad de ver a una persona que está haciendo, a la cual estás perfilando como si fueras una especie de dron, ¿no? Cuando esa persona está sola y que ahí vas a ver algo de su personalidad que no viste en las entrevistas. Es una fantasía falsa, porque cuando entrevistas a una persona para hacer un perfil y la ves muchas veces, es muy posible que no haya ninguna máscara que pueda mantenerse tanto tiempo. Yo creo que con Bruno hubo algo de esa máscara que se mantuvo todo el tiempo y que yo no pude llegar más atrás. De todas maneras, tengo que decir que es una máscara verdadera. O sea, Bruno también es eso. O a lo mejor es un consuelo que me quiero contar a mí misma. No, no creo que haya mentido. Mentido no creo. Creo que es una persona. Yo creo que es una de las personas más fuertes y más honestas que he conocido. Yo creo que Bruno realmente es una persona muy... O sea, con todas estas ambigüedades que mencionabas, ¿no? Porque es caprichoso, tiene una cierta cuestión emocional que parece como muy adolescente, pero creo que es una persona sumamente honesta y esa máscara que él tiene es mucho él también. Pero sí creo que si yo hubiera podido ser ese dron fantasioso contemplando esa intimidad, hubiera podido ver algunas cositas que, que tenían puntos más genuinos que los que me mostró. Volviendo un poco a tu escritura más íntima, si se quiere, de las columnas cortas en el país, hubo una serie que a mí me
fascinó, la de instrucciones. Ajá. Son una suerte de instrucciones sobre el desamor, sobre el abismo que hay entre las parejas, entre los seres humanos, sobre sí, Ujú. sobre la soledad inexorable que asumimos todos. ¿Qué, qué tanto de ti hay en esas instrucciones? ¿Es un personaje que te creas y hablas desde la distancia? ¿Qué tanto te implicaron Mm. escribirlas y qué tanto sí, te reflejan, digamos? Qué bueno que te gustan. Quiero volver a hacer las instrucciones. Están clarísimamente inspiradas o robadas de Lori Moore, que es una autora que a mí me encanta, y un día se me ocurrió utilizar su mecanismo para escribir estas cuestiones que mencionas. Las instrucciones son muy difíciles de escribir y tienen una cosa que es cuanto peor mejor, digamos. Esa es la idea. Son los únicos textos de ficción que yo he escrito en años. Ficción hasta un punto, porque está todo basado en experiencias de parejas que conozco, en experiencias de parejas que conozco y que no están tan a la vista porque yo intuyo ahí que hay algo, que hay unos ruidos, que hay unas situaciones y cosas que a mí me pasaron claramente en el pasado o con parejas o con amigos y entonces las transformo en algo que puede haber pasado en una pareja. A mí no me afectaron en absoluto. Digo, a la hora de escribirlas me resultaban un desafío impresionante, que son impresionantemente difíciles. Y yo creo que esa dificultad tiene mucho que ver con el hecho de que yo no soy una autora de ficción, más allá de que tienen dificultades técnicas específicas, como por ejemplo el hecho de estar dando una instrucción te remite a utilizar una cantidad muy acotada de verbos. Sienta tal cosa, piense tal otra, haga tal otra. Entonces, y no podés repetir tanto todo eso, entonces tenés que buscar a veces la manera de esquivar esas sentencias que empiecen con esos verbos, digamos, porque toda sentencia empieza con un verbo que indica una acción, un imperativo, ¿no? Entonces tiene como unas dificultades técnicas complejas, pero también tiene la enorme dificultad para alguien que no escribe, que no escribe ficción de imaginar una situación, condensar todas estas situaciones dispersas en algo concreto, en una sola situación que tiene que ver con alguien que no existe, digamos. Aparte no es siempre la misma pareja, o sea, como que la idea es, si a una sola pareja le pasan todas estas cosas catastróficas, pobre pareja. Pero, pero no, a mí me gustó mucho hacerlas. Incluso me gustó que fuera tan desconcertante que apareciera eso en un periódico. Me pareció un ejercicio. Y yo creo que, bueno, como sabemos, la ficción tiene mucho de verdad en términos de que refleja situaciones que a veces son más verdaderas que las historias de no ficción, ¿no? Entonces, creo que hubo mucha gente que reconoció en, en esas instrucciones situaciones que estaba atravesando o que había atravesado, y fue como tocar una llaga llena de sangre. A mucha gente le arruinaron la vida. Ya que hablas de la ficción, ¿suscribes el cliché de que la realidad supera la ficción y escribir ficción es una puerta cerrada para ti? ¿O hay alguna suerte de tentación de hacerlo? No, no suscribo el cliché. Me parece que no siempre. Me parece que son dos géneros fantásticos, hermosos. Yo leo muchísima más ficción que no ficción. Eh, por suerte ahora hay un corpus mucho más grande de no ficción, pero hasta hace unos 10 años, digo, casi no había libros de no ficción, había, en Latinoamérica, digo, ¿no? No, no suscribo a eso. Siempre me causa un poco de resquemor cuando se dice esa frase, porque generalmente se la utiliza también mucho acá en nuestra región, en Latinoamérica, y nos vuelve a machacar con ese cliché de que Latinoamérica es un lugar raro, exótico, desmesurado, lleno de cosas que parecen imposibles. No sé, la gente desde otras regiones debe pensar que vivimos acá entre no sé, mariposas Amarillas. amarillas y qué sé yo, y Monos. monos, ¿viste? Y no sé, es como un poco, a mí me da un poco de impresión que se diga con tanta liviandad eso, ¿no? No me parece que sea así. Pero la ficción para mí, no sé si es una puerta cerrada, no sé, yo no pienso en este momento y hace ya muchos años, siento que no tengo
que la vocación mía no es la ficción, que no tengo la ambición de escribir ficción, no tengo las ganas, no siento el deseo, básicamente. Yo soy bastante, es muy difícil saber lo que uno quiere, pero yo tengo algunas certezas acerca de lo que quiero y acerca de cómo seguir el empujón del deseo mío, y el deseo mío ahora no es escribir ficción. No sé, a lo mejor. Cuando fue la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados, y para los periodistas eso fue bastante catastrófico, porque si no puedes salir a ver, no podés, pensaba, pensaba qué lindo sería en este momento ser novelista, suponte, y aún en ese momento que para mí fue un momento tremendo, trágico, angustioso, porque yo estaba bien, pero veía que a mi alrededor todo estaba cayendo a pedazos y eso no me ponía en absoluto contenta, ni romanticé nunca la situación, me parecía horroroso y sabía que íbamos a salir mucho peores, como creo que salimos. Eh, en ese momento pensaba, bueno, yo ahora podría estar inventando una historia, si tuviera cabeza para eso, ¿no? Porque era difícil tener cabeza para algo en ese momento que no fuera a mirar, no sé, Netflix. Pero no tengo ahora el deseo. Quiero preguntarte, ya que estamos en mes futbolero, Ajá. sobre Messi, que para mí oscila entre la realidad y la ficción. ¿Qué de la argentinidad hay en Messi? ¿Y te interesaría hacer un perfil a lo Leila Guerrero de Leo Messi? Sí, bueno, antes que nada quiero decir, yo de fútbol nada, o sea, pero sí miro los mundiales y la Copa América desde que empecé a mirar la Copa América, yo no sabía lo que era la Copa América hasta hace muy pocos años. Y un día estaba en Chile y Chile ganó la Copa América. Y fue como una especie de revolución. Y ahí me enteré de que jugaban las selecciones y que era algo como súper importante. O sea, ya ves mi nivel vengo de una larga estirpe de gente, de familia a la que el fútbol no le interesa nada. Nunca estuve en pareja con alguien a quien le interesara el fútbol. Nada. Entonces como que mi mundo es bastante estéril en futbolísticamente hablando. Pero miré siempre los mundiales, como hacemos todos los que no nos gusta el fútbol, los mundiales los miramos, y la Copa América es como una adquisición de los últimos tiempos. Y la figura de Messi, por supuesto, es una figura que la conozco, pero yo no sé lo que es la argentinidad. Entonces yo no sé qué representa Messi. A lo mejor no vivir en la Argentina. No lo sé. Él, él es una persona que me llama mucho la atención. Sí, me gustaría hacer un perfil, pero yo sé que no podría hacerlo nunca porque para hacer un perfil como los que hacemos perfiles así como de mucha elaboración, hace falta tener una cosa que yo creo que no tendría con él y es el acceso. Acceso a muchas entrevistas, a entrevistar a su familia, a estar con él en su casa, acompañarlo al entrenamiento o a lo que sea que haga. Y no creo que eso fuera posible. Hay otra persona que me llama mucho más la atención que Messi y es otro argentino y es Marcelo Bielsa. Ese hombre sí que para mí tiene un magnetismo, por supuesto, digo, cuando uno piensa yo no puedo apreciar el fútbol, pero lo veo jugar a Messi o lo veía jugar a Maradona y podía darme cuenta que había ahí algo, y puedo darme cuenta cuando lo veo jugar a él, de que hay una singularidad que es fuera del mundo, ¿no? Es como una cosa, aunque no sepa leer el fútbol, puedo darme cuenta de eso. Pero Marcelo Bielsa es una persona con muchísimos más, para mí, enigmas, intereses, es una conjunción muy extraña de intelectualidad. Uno de sus mejores amigos es Adrián Paenza, un tipo que es matemático, tipo matemático, matemático, digo, no es un, bueno, también enseña matemáticas, digo, es un divulgador, pero es un señor matemático. Entonces digo, esa conjunción, ¿no? Esos mundos en los que evidentemente se mezclan los intereses de este hombre, su carrera futbolística, su paso por diversos clubes, como en algunos lugares hizo que clubes determinados llegaran a determinados lugares muy importantes y después o sea, y todo ese amor se transformó en lo contrario. Me resulta una persona muy interesante. No sé por qué cuando hablas de Bielsa pienso en la soledad, que Bielsa es un tipo solitario, en la Sí. medida de lo posible. Em, y tú también te he oído decir que cuando más sola te sientes es con la gente o es en Sí, enfermos. sí. ¿Crees que escribes
para sentirte menos sola, sirve de compañía escribir o por ahí. No, yo creo que al contrario. Me parece que uno escribe y lee para estar solo. Sí, no, no. Pero yo, a ver, digo, una cosa es sentir viste, la carga de la soledad angustiosa de una persona que llega a su casa y no tiene, no sé, alguien con quien hablar y eso se transforma en una carga de años. No es esa mi situación. Eh, lo que yo quiero decir es que a mí no me gusta el exceso de socialización. Siempre pienso que ese café al que te invitan se puede transformar en un mail. No estoy interesada en conocer a muchísima gente todo el tiempo, en participar de muchísimas cosas todo el tiempo. Me abruma un poco eso. Lo hago porque también en ocasiones forma parte de mi trabajo y yo además lo agradezco y el contacto digo, con otros colegas y con lectores y eso por momentos me resulta, bueno, sumamente grato y además también es una manera de salir y darte cuenta de que, hola, hay alguien ahí, sí, estamos todos nosotros. Pero creo que la sensación de esa de soledad, de sentir que sos el único en el mundo al que le pasa algo, es horrible. A mí no me pasa eso. Pero sí me gusta el recogimiento, estar como en una conversación no forzada con alguien en silencio, a lo mejor. Digo, tener intimidad con alguien es hermoso, pero no hace falta que esa intimidad todo el tiempo sea un pegoteo. Eh, entonces, yo creo que la escritura, con su lentitud, con la paciencia que hay que tener, con la paciencia que hay que tenerse uno mismo, con lo que implica de conocer el instrumento, de, de aprender a no desesperarte, a que la desesperación no sea parte de la fórmula. Todo eso, para mí, implica una soledad muy nutritiva. Yo cuando escribo estoy sola, pero estoy en un mundo que está repleto de cosas y es un mundo que me fascina. Eh, entonces no creo que la escritura sea una compañía. Yo creo que es una manera de estar en el mundo y que requiere de ese recogimiento y de ese aislamiento a veces para que puedas ejecutar la partitura, digamos. A veces es un poco pesado, sobre todo en los primeros momentos en los que encaras un proyecto largo de escritura. Los primeros días son una pesadilla y solo querrías transformarte en una persona que tuviera un montón de actividad social para huir de esa situación. Pero a medida que vas entrando en ritmo, esa situación, qué sé yo, sí, se transforma en algo, no sé, es como estar, sí, como fuera el mundo, es una cosa muy, muy extraña. Cerrando, Leila, ya que hablas de el relacionamiento y los conocidos y demás, escribiste una columna brutal cuando, no sé si fue cuando ganó Milei, cuando eh, se hizo palpable y real que tenía posibilidades serias para ganar, en la que hablabas de esa sensación que a mí me pareció aterradora de desconfianza en tu propio país, porque si uno está rodeado de gente que votó por Milei, Mm, ¿cómo no desconfiar, cómo no aterrarse? mm. No hablemos ya de la argentinidad, pero ¿qué hay de Milei en los argentinos que conoces y qué representa Milei? Porque si ganó democráticamente es porque algo es un síntoma al menos. Mm. ¿Qué percibes? ¿Cómo es posible, Milei? Yo estoy intentando entenderlo. Es muy difícil comprender. O sea, hay una parte que es la parte, qué sé yo, de lectura más evidente, ¿eh? Que es que había en la gente, digo, los gobiernos anteriores lo han hecho muy mal para que suceda esto, para que en un país como la Argentina, en el cual yo creí que estábamos a salvo de que pasara una cosa así, me parecía como el último país de América Latina, por lo menos, en el que podía pasar una cosa así, con todo el tremendo pasado que tenemos, ¿no? Qué sé yo, el sufrimiento de miles de personas. Sin embargo, ahí está. Creo que hay, por un lado, hubo durante mucho tiempo una convicción por parte de gobiernos más progresistas, si querés, de estar gobernando para un
una gente, eh, y que esa gente era toda la gente que había. Como que nadie estaba en desacuerdo con determinado tipo de medidas y qué sé yo. Y de golpe no era así. De golpe mucha gente se sintió muy desatendida por esos gobiernos. Mucha gente sintió una enorme necesidad, creo yo, de venganza o de revancha. Pero esto es la lectura que me parece que más o menos cualquiera puede hacer. Hay una, no estoy diciendo más bien una obviedad, digamos, ¿no? Y eso explica de alguna manera también la celebración de un discurso muy furibundo por parte de, no solo del presidente, sino también de otros funcionarios, que de alguna manera se festeja, por ejemplo, el despido de 25.000 empleados estatales, o 75, y la promesa de 75.000 despidos más. Y yo lo que veo es que esos festejos vienen también por parte de gente que se verá afectada por esos despidos. Quizás no de manera personal, pero siempre hay un pariente que trabaja y no sé qué. Entonces digo, todo el mundo va a terminar afectado de una manera o de otra. Eso habla, creo yo, de una especie de ira, eh, por un lado, de gente que se sintió como, bueno, ok, muy lindas todas estas leyes muy progresistas y estamos todos contentos, pero a mí eso no me arregla la vida. Eh, y por el otro lado, creo que ha tenido un voto joven muy fuerte. Eh, y me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que vivimos ahora, ¿no? De lo que se habla todo el tiempo, y es el tema de las redes sociales y la forma de comunicación a través de eso. Creo que muchos funcionarios de gobierno, pero sobre todo Milei, entendieron él entendió una manera como de ejercer el poder siendo durante buena parte del tiempo una especie de influencer en las redes, ¿no? Y entiende la lógica de las redes, que no es la lógica, o sea, yo veo que hay gente que se indigna, yo no tengo redes sociales, eh, y veo que hay como una indignación de cómo puede ser que el presidente haya reposteado esto y que haya retuiteado tal cosa y que le dé likes a este tipo que es un tipo así, asá, discutible, no sé qué cuánto. Y eso en el idioma de las redes sociales, que es como otro lenguaje, no es leído de la misma manera que puede leerlo. O sea, no es leído ni siquiera por los jóvenes que están en las redes sociales, de la misma manera en que lo lee la gente que tiene 50 años y está en las redes sociales. Entonces me parece que ahí hay algo que yo no soy la persona que lo va a analizar, digamos, entre otras cosas porque no puedo leer bien todo eso, porque no uso redes. Eh, pero veo a la oposición completamente desarmada, y yo creo que en parte está desarmada porque no hay manera de entrarle a ese discurso, está completamente blindado en esa manera de comunicación que encontró. A mí todavía me sigue sorprendiendo el hecho de que haya ganado. Obviamente digo, no, yo no lo voté, no estoy nada contenta con esto. Y estoy bastante alarmada, más bien. Pero sigo tratando de entender, digamos, más que ofuscarme con la situación, más que este, em, avivar la llama de la ira. Me parece que hay que tratar de comprender, y que comprendiendo es la manera en que uno puede tratar de, bueno, no sé, si querés oponerse a una situación determinada, pero no desde la llamarada de la furia y todo eso. Eh, no creo que sea el camino que estén tomando la mayoría de las personas, digamos, pero yo todavía estoy tratando de leer. Para mí es muy incomprensible. Para cerrar, quiero hablar de una pregunta de periodista, pudimos hablar contigo gracias a que está pasando el Festival Gao y a la generosidad del festival y la Fundación Gao. Te oigo hablar de autofinanciación para hacer libros y eso lo dice Leila Guerriero, no lo dice, digamos, un periodista con menor trayectoria. Hmm. También te voy a hablar sobre la impaciencia como una de las grandes enemigas o amenazas de la buena escritura, es decir, del buen periodismo también. Y estamos todos eclipsados por esta
adicción a las redes sociales y al periodista que le exigen también ser influencer y al periodista que lo Sí. miden por likes y por alcance y por comentarios, lo que hace que ser periodista con sus buenas cosas también tenga una presencia mercantil muy acentuada. Eh, ¿Cómo, qué bálsamo le das a los periodistas que jóvenes o qué esperanza para asumir la profesión sin sentir la derrota Mm, de la mercantilización del oficio? mm. Mira, yo me hice periodista en redacciones. Yo no estudié periodismo, mis maestros fueron mis editores y mis colegas. En las redacciones aprendí las bases del oficio y a partir de eso fue que desarrollé lo que sea que haya desarrollado o involucioné a donde sea que haya involucionado. Eh, Aprendí a ser generosa con los colegas. eh, Aprendí que si fulano no tiene un teléfono y a mí se me ocurre cómo lo puedo conseguir, lo ayudo. Y que si se me ocurre que escuché que estás escribiendo la crónica de tal cosa y leí un libro justo o que salió un libro, che, ¿por qué no llamas a la editorial y el libro este capaz te sirve? Esa generosidad divina. Aprendí de la generosidad de los editores, que es un oficio súper. Podría ser súper ingrato, pero es súper grato. Yo soy editora también y a mí me encanta ver brillar a alguien y tener una relación con un autor o una autora que vos ves que va sacando la voz propia cada vez más. Todo lo aprendí en las redacciones. Y yo creo que esas redacciones de las que yo formé parte ya no existen. Porque veo todo esto que vos decís. Gente a la que le miden sí, las veces en las que los lectores entran a leer las notas, eh, la, la, la tremenda presión con cosas absurdas, tales como que el titular ahora nunca te dice nada. ¿Cuál es el país del mundo con más crímenes? Y vos decís, ay, Dios mío, ¿cuál será? Será este, me tengo que cuidar. Y entonces entras y el hecho de revelar cuál es ese país recién en el quinto párrafo para que el lector tenga que llegar hasta ahí, todo eso me parece una porquería, realmente. Y me parece un tiro en el pie y me parece que todo eso, no, creo que es una expresión de voluntad. Yo espero que todo eso caiga por su propio peso en algún momento. Y me parece que todo eso, o sea, los periodistas mismos se quejan de que el periodismo está desprestigiado. Bueno, a veces está desprestigiado por el propio periodismo, por el propio uso que hace el periodismo de ese oficio. Este, pero son exigencias de las empresas. Yo no creo, yo doy muchos talleres y escucho mucho a la gente que viene a los talleres y estoy como mucho en contacto con periodistas de generaciones anteriores y noto que sobre todo la gente que trabaja en redacciones está como amargada por la precarización económica del oficio también, porque a la gente asalariada se le paga muy mal también, y por estas exigencias, por estos editores apurados que son publicadores, no todos, ¿no? Siempre hay excepciones estupendas, pero que son publicadores más que editores. Yo lo que diría es que a mí me parece que un periodista que crea en la idea de contar buenas historias y y que tenga algo que no se compra, que es el talento, ¿no? Eso lamentablemente no lo puedo. O sea, sí puedes enseñar algunas cosas, pero si no hay talento, si no hay una naturaleza sensible, si no hay, es como, bueno, puedes aprender a tocar la guitarra, pero si no tenés ese brillo que hace que te destaques de los 400 millones de guitarristas que hay en el mundo, es así, lo siento. O sea, no, digo, no hay 45 millones de Faulkner, no hay 45 millones de Martínez Caparrós, o sea, son pocos. Eh, entonces, si vos crees en eso y tenés ese talento, en algún momento vas a marcar la diferencia. Y una vez que marcas esa diferencia y una vez que lográs abrirte camino en ese mundo, a mí me parece que lo que pasa muchas veces es que se desaprovecha eso, que se desaprovecha por la maquinaria. La maquinaria te va metiendo en esa idea de que tenés que tener este trabajo y tenés que aferrarte a eso, porque bueno, obviamente tenés que pagar el alquiler, si tenés hijos tenés que, no sé, comprarle pañales. Eh, y eso es consumir frustración. Y si consumís frustración, producís frustración. Entonces yo creo que un tipo, una tipa que cree, que tiene, primero
que tiene el talento ese y que cree que quiere hacer este oficio, eh, lo que tiene que encontrar es una persona que crea en ella o en él. Y eso sigue siendo, creo yo, la figura de un buen editor. Me parece que encontrar la fe del otro y, y avanzar en ese camino, pero también hacer que esa fe del otro se sostenga. O sea, la labor quizás de esa persona que tiene, que cree en vos, es ser un gran cómplice de tu trabajo. Pero en vos está que esa fe sea sostenida. Y a mí me parece que muchas veces esa confianza se desperdicia por falta de persistencia, por falta de paciencia, por apresuramiento, por soberbia. Eh, Gente que cree que porque, no sé, logró algo, ganó un premio, ya está, llegué. Eh, entonces yo creo que básicamente por un lado hay que tener el talento y por el otro también uno tiene que ser un obrero de lo suyo. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y saber que no todos los momentos van a ser brillantes, que vas a tener momentos mesetarios, que no puede ser sublime todo el tiempo. Pero me parece que buscar eso como, que no tiene que ser como una persona necesariamente, ¿eh? Pueden ser varias, pueden ser un editor aquí, otro allá, un colega en el otro país que te ayude a tal cosa. Pero eso hay que trabajárselo, nadie te lo regala. Muchas gracias, Leila. Un gusto hablar contigo. Muchas gracias a vos, un placer.